Buenas tardes. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por permitirme estar aquí un año más formando parte de esta gran familia y felicidades a vosotros por haber hecho el MIR este año. Lo primero, como estaba hablando, me han parecido muy interesantes las otras charlas y quería hacer algún comentario, ¿no? Es verdad lo que dice José. ¿Quién no se ha plantado alguna vez en una mala guardia a hacer radiología? ¿Quién no ha fantaseado con la idea de ser radiólogo después de un día horrible? Pues sí, pero no por neurología. O sea, como dice Aida, las especialidades clínicas están muy relacionadas y al que le gusta la neuro seguramente también te gusta la cardio o la digestivo, o no lo sabe, pero tiene un perfil clínico. Y si tenéis un perfil clínico, pues tenéis que saber que sí, que son especialidades duras. De entrada son duras porque son exigentes, son duras porque estás en contacto con la muerte, con la vida, con el sufrimiento, pero es una especialidad dura, sacrificada y gratificante, como lo era medicina cuando teníais que elegir una carrera y no elegisteis otras, elegisteis medicina sabiendo que iba a ser dura y eso nunca se ha echado para atrás, así que yo creo que si tenéis una vocación clínica, sea de la que sea, eso no debería amedrentaros, ¿no? Neurología, siempre que nos preguntan en mi hospital, en los compañeros, solemos decir, lo primero es una asignatura, una especialidad vocacional. Todas lo son, pero neurología es muy vocacional, o sea, no se debe coger por descarte. Si a alguno nunca se le ha pasado por la cabeza ser neurólogo, pues ya no es el momento. Pero esa gente que siempre lo ha tenido más o menos en mente. Había una alumna el día de la fiesta del MIR que me decía, es que yo he nacido para ser neuróloga. Yo es que cuando nací no traía un pan, traía un martillo de reflejos bajo el brazo, siempre lo supe. Bueno, pues muy bien, pues tú de cabeza. Pero sí hay mucha gente que, bueno, se la plantea junto con otras y bueno, a ver si conseguimos despejar alguna duda, ¿no? Es vocacional. Os toca elegir. A mí el cerebro me parece la parte más fascinante del cuerpo humano. Está muy bien dedicarse a lo periférico, ¿no? Yo el riñón, yo el pulmón, bueno, muy bien, pero si te llama el cerebro es que no puedes renunciar, ¿no? Lo que nos hace personas, lo que nos hace humanos y también inhumanos, está todo ahí. Había una frase de un Nobel que decía que lo más hermoso que le había dicho a su mujer era te amo con todo mi cerebro, ¿no? Eso es guau. Pues sí, os toca elegir y yo creo que aparte de vocacional, es sobre todo clínica. O sea, ya sabéis, responde al perfil de clínico. Nos basamos en los conocimientos, en la exploración, en la anamnesis, en pensar, ¿no? A veces cuando llegan los estudiantes de cuarto de carrera al hospital les decimos, ¿vosotros sois de pensar o de cortar? Simplificándolo muchísimo. Pero es verdad que los cirujanos piensan mucho, pero las clínicas son... En realidad, en general, hacemos pocas manos. Os tiene que llamar mucho el trabajo intelectual, ¿no? ¿Es una ciencia humanista? Pues sí, responde mucho a este perfil de muchos que entrasteis en la carrera con alguna inquietud relacionada a lo mejor con filosofía, antropología, psicología, y a lo mejor durante la carrera pues no la pudisteis satisfacer del todo, y yo creo que neurología en ese sentido sí es muy interesante. Además tiene un carácter social muy importante, porque pensad que son enfermedades, vemos patología que es crónica, que es prevalente y muchas veces es generadora de discapacidad, y eso también te pone en relación muy directa con el entorno más cercano de tus pacientes, ¿no? Con los familiares y demás que también acaban siendo pacientes tuyos. Es una especialidad muy completa, muy completa. O sea, no tiene nada que ver, tenemos trastornos del movimiento, cerebrovascular, neuroinmune, neurooncología, motoneurona, degenerativas, trastornos cognitivos, es completísima. O sea, que el que tenga esta sensibilidad holística del paciente global, siempre es el paciente global, no existe un paciente que no sea el paciente global, pero que siempre, no, yo es que no me quiero circunscribir a un solo órgano, es que no lo va a echar de menos cuando hagáis neurología, ¿no? Cuando tú tengas un paciente diabético infartado cerebral, tú le vas a controlar las glucemias. Cuando ese paciente haga una neumonía aspirativa, tú lo vas a tratar, y cuando esa neumonía aspirativa descompense su insuficiencia cardíaca y le meta en un edema agudo de pulmón, tú vas a intentar sacarlo, porque vais a ser médicos neurólogos. Pero lo último, sin menoscabo de lo primero. No lo vais a echar de menos la medicina. Está en permanente desarrollo. Es asombroso en los últimos años la eclosión que ha habido en el desarrollo de las múltiples superespecialidades de la especialidad. Y por eso a mí me parece muy atractiva. Es una especialidad compleja. Para mí, la que más. Y es una especialidad hermosa. Para mí, la que más. En cuanto al plan formativo, en el primer año rotamos por cosas más generales, por lo que os decía, porque tenemos que tener una base clínica, una base de medicina más general. Pasamos casi la primera mitad del primer año en medicina interna, y luego vamos rotando por determinadas especialidades, también neurología, y luego ya el resto de años pues va siendo algo más específico, no más parecido al trabajo que acabaremos realizando.
Luego, en función del centro, ya veremos luego de los hospitales, pues claro, cuanto más desarrollado estén las unidades, las subunidades de vuestros hospitales, podéis rotar por ello. También hay veces que si uno está muy interesado, que si justo el hospital donde uno acaba no tiene muy desarrollada una rama, pues tienen la oportunidad de irse a otro hospital a completar su formación durante la residencia, ¿no? Entonces, es lo que hablábamos antes, falsos mitos, es decir, cosas que se oye de estudiante, que yo mismo oía y a veces hasta decía cuando era estudiante, impresiones sesgadas que te llevas en cuarto o en quinto cuando lo veáis, y que hacen que gente que tiene una sensibilidad clínica, que se plantea la neurología, al final la acabe descartando como opción, ¿no? Se dice que es una especialidad en la que solo se diagnostica, que todo es una entelequia teórica y diagnóstica, donde solamente estamos pues, para satisfacer una curiosidad intelectual de qué tendrá, dónde estará la lesión, pero que no damos respuestas, que es al fin y al cabo para lo que estamos, ¿no? Y lo que espera la sociedad que hagamos por ellos. Pues no. Que no existen técnicas, o sea, que todo es eso teórico, pues yo me estudio un libro y yo lo pienso y doy una respuesta así, sin ningún tipo de finalidad práctica y que se basa solamente en la semiología, en los conceptos de neuroanatomía y qué vías se decusan y por dónde y no sé qué. Pues nada más lejos de la realidad. No es verdad que solo se diagnostique, ya lo hemos hablado alguna vez. Neurovascular, por ejemplo, es el paradigma del cambio de mentalidad nihilista que había unos años, ¿no? Era el prototipo de paciente por el que parece que no hay nada que hacer. Ha tenido un infarto cerebral y se ha quedado así y pobrecito. Pues no, es el perfecto ejemplo de cómo haciendo las cosas rápido y bien hay un cambio bestial en cuanto a mortalidad, morbilidad y dependencia. ¿Vale? Hace muy pocos años que empezó la fibrinolisis. Vosotros la habéis estudiado y os parece que es de siempre, pero es que esto es de hace 15 años, no más. Ahora mismo el desarrollo de las unidades de ictus, pues más o menos. Y ahora estamos viendo el intervencionismo, es decir, extracción mecánica del trombo, o sea, una arteria que se iba a amputar y de repente recupera su flujo y el paciente, pues, un cambio espectacular en su pronóstico, ¿no? En neuroinmunología, los interferones son de hace también, pues, unos 15 años, no más. Natalizumab empezó a salir cuando empezabais la carrera, vosotros más o menos. Y ya preparando el MIR, una de las últimas actualizaciones que tuvisteis que estudiar fue la salida de los fármacos orales, que salieron a finales del año pasado. Que estos, además de reducir muchísimo el número de brotes, suponían, imaginaos, un cambio también asombroso en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Igual en la epilepsia, los fármacos epilépticos salen también a una velocidad pasmosa. Cirugía de la epilepsia, estimulación del nervio vago, o sea, el porcentaje de pacientes epilépticos que ahora mismo no tienen crisis o tienen muchísimas menos crisis con los cambios en la calidad de vida que eso implica, ahora mismo es que era impensable hace no demasiado tiempo. Y en cuanto a trastornos cognitivos, que antes era una cosa, pues lo mismo, teníamos una mentalidad en la que parecía que no había nada que hacer, que pobrecito el abuelo, que está senil, son cosas de la edad, pues no, se ha cambiado la mentalidad y ahora es una enfermedad sobre la que hay que actuar, la que hay que diagnosticar y que tiene un tratamiento. Quizá no es curativo, pero tiene un tratamiento y estamos empezando a ver resultados bastante prometedores. Como ejemplo, esta diapo tiene ya un par de años, pero veis, estas son las fases de los ensayos, aquellos fármacos de los que ya disponemos, pero todos los que están por llegar. Alguno de ellos ya ha pasado de escalón, pero veis que es una especialidad que está explotando. Es la mejor época para ser neurólogo, me parece a mí. No es verdad que no existan técnicas, ¿vale? A lo mejor no hacemos un cateterismo, pero fijaos, hacemos punciones lumbares, pues sí, es la técnica de siempre de los neurólogos, ¿no? Pero hacemos también nuestras propias exploraciones neurovasculares, ultrasonográficas, es decir, el Doppler de las arterias cerebrales, las ecografías y demás. Y a veces llegamos incluso a hacer cosas como las que decíamos antes, ¿no? Extracciones de trombos, con permiso de los radiólogos. No es verdad que se base solo en la semiología. Bueno, pero aunque sí fuera, o sea, pensad en qué especialidad eres capaz de llegar tan lejos en el diagnóstico, en la aproximación diagnóstica de tu paciente solamente con tus conocimientos de semiología, con la exploración, con la anamnesis. Pues a mí eso me parece, lejos de ser un hándicap, me parece un atractivo de la especialidad, pero es que además sí que hay técnicas, hacemos muchísimo, nos apoyamos en electroencefalografía, electromiografía, electroneurografía, en neuroradiología, medicina nuclear, como hemos visto, en neuropatología, o sea, es casi una medicina interna dentro del sistema nervioso, por eso os digo, no vais a echar de menos otro tipo de vertientes clínicas, ¿no? O sea que es el mejor momento. Primero porque es el momento que habéis sacado del MIR y segundo porque es que es verdad, es el mejor momento para hacer neurología. Es muy, muy, muy ilusionante el panorama que tenemos por delante y dentro de 15 años uno cogerá un libro de hace 20 y es que no tendrá absolutamente nada que ver el cambio que ha habido. Bueno, ¿dónde hacer neurología? Una persona que ya está convencida y quiere hacer neurología, pues lo más importante es que sea un hospital grande, a ser posible. Dentro de que es una especialidad clínica y por tanto depende más de ti
de lo que tú pongas de tu parte, es más residente dependiente que hospital dependiente. Yo creo que si puedes elegir, coge un hospital grande por número de pacientes, porque una especialidad clínica hay que formarse viendo pacientes y cuantos más pacientes veas, mejor. Y las cosas que son muy frecuentes las vas a ver y las que son menos frecuentes también las vas a ver a base de volumen, ¿no? Las guardias de especialidad, esto es imprescindible. Hay que hacer guardias de neurología. Y en muchos sitios a lo mejor no tienen guardias de especialidad, pero vais a hacerlas a otros hospitales. Pues bueno, pues también, ¿vale? Hay mucha patología que es que si no la ves en la guardia, las guardias, os digo, son malas. Sí, a las 3 de la mañana, cuando bajas a la urgencia, cuando estás en la urgencia porque no has llegado a subir, solamente estás con el de la urgencia que no ha ido a dormir porque no ha partido y con el cardiólogo. Y ya, o sea, son malas. El médico nuclear, el radiólogo, pues seguramente no, pero son malas, hay que saberlo. Pero es muy importante hacer guardias de especialidad. Estas dos cosas son las más importantes. Un hospital que sea grande, que tenga guardias de neurología, ya lo pondríamos en un primer escalafón. Si no, yo creo que no. Estaría en un segundo. También son estos hospitales, los grandes, los que tienen, pues esto, están más desarrollados y tienen pues unidades o consultas monográficas. De todas ellas, la imprescindible para mí, la unidad de ictus. Hay que formarse en neurología vascular. Vayas a hacer lo que vayas a hacer. Lo mismo es un círculo vicioso. Lo más importante, en las guardias vemos patología muy variada. Y a diferencia de lo que decía Marisa, que decía, los urgenciólogos nos suelen filtrar bastante el trabajo. En neurología no. En neurología puedes, aparte de que ves un volumen muchísimo mayor, puedes ver desde mareos, que acaban en no sabemos qué, hasta infartos cerebrales, donde hay que hacer las cosas pues muy rápido y muy bien, ¿no? Entonces, la unidad de ictus, innegociable. Si no la tienes hospital, pues lo más probable es que os dejen, además de hacer las guardias en otros sitios donde sí las hay, rotar bastante tiempo por hospitales o servicios donde sí haya unidades de ictus. Y esto de investigaciones, publicación, posgrado, hago el doctorado, no hago el doctorado, y tengo que publicar mucho, poco, pues depende un poco de la sensibilidad que tenga cada uno. Si es una cosa que os importa, pues siempre es recomendable que cunda la residencia lo máximo posible, pero si está en vuestro ánimo, pues preguntad por eso. En cuanto a la docencia, por un lado, que haya sesiones, que se estimule que el residente participe en sesiones porque es muy, muy formativo. Y tan importante como eso es pues, que se estimule o que se propicie, que se facilite que el residente pues, acuda a cursos, que haya, en fin, que haya una sensibilidad hacia la formación del residente, que el residente no está solamente para sacar un trabajo adelante, que también, pero está para formarse, sobre todo. En cuanto a rotaciones externas, son tanto más importantes cuanto más pequeño sea el hospital en el que estamos, ¿no? Si estamos en un hospital algo más limitado, pues tendremos que ir a otros que nos permitan rotar por estos servicios. Y luego, independientemente de eso, estéis donde estéis, pues siempre es bastante enriquecedor ir algunos meses al final de la residencia al extranjero o a donde sea, a sitios a ver cosas nuevas, porque siempre es enriquecedor y se aprenden cosas que no conocías antes. Bueno, ¿con qué número se elegían las plazas? En neurología hay muchísimas plazas. Marisa ha dicho, salen al año como 40 y pico neurocirujanos. Bueno, solo en Madrid salen 30 y pico neurólogos, o sea, hay muchísimas plazas. Vamos a ver solamente algunas de las provincias, pero bueno, os recuerdo que en Consultamir podéis ver todas las plazas de todos los años de todos los hospitales, ¿vale? Entonces, en Madrid, este es el orden en el que se empezaron a coger. A mí me dijeron, haz un ranking. No hay un ranking. Yo os digo hospitales que pueden estar en primera categoría, hospitales de Champions League y hospitales de Europa League. A partir de ahí, cada uno pues, tiene sus circunstancias personales y veréis que no es algo taxativo, no es que se acabe un hospital y luego empiece otro, sino que suele ser bastante mezclado. Ahora sí, en Madrid hay muchísimos hospitales con muchísimas plazas y eso hace que las plazas se empiecen a coger muy pronto, tan pronto como el número 2 el año pasado, hasta que otras que aguantan bastante. No me caen estos dos, aguantan bastante. Entonces, en Barcelona también hay menos plazas y os hace que se acabe antes. Si estáis interesados en hacer la residencia en Cataluña, pues os recomiendo que veáis la charla que dio Mariona Herbás hace pocas semanas en Barcelona, que estuvo muy, muy bien. La podéis ver en YouTube. En Sevilla hay menos plazas también, que también aguantan, como veis. Y tanto en Alicante como en Galicia, habiendo pocas plazas, suelen aguantar bastante. Uy, perdón. Ya está. Bueno, llegados a este punto, yo os quiero decir una cosa. Quizá ahora mismo este que vais a empezar no sea el mejor empleo del mundo, pero elijáis lo que elijáis, escojáis lo que escojáis al final, vais a ser médicos. Y esa es la profesión y siempre va a ser la profesión más hermosa del mundo. Y habéis llegado hasta ahí con vuestro esfuerzo, así que por eso, enhorabuena.